Episodio 1. El susurro en la sacristía. Aquella noche, el padre Esteban despertó sobresaltado. El viento no soplaba, y sin embargo, el campanario dejó escapar 3 notas secas, como si una mano invisible hubiese tocado las cuerdas del aire. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, la hora en que el cielo guarda silencio para escuchar a los condenados. Esteban se levantó, tomó su rosario y caminó hacia la sacristía. El suelo crujía bajo sus pasos, el mismo suelo donde había rezado miles de veces sin miedo. Pero esa noche, algo era distinto, una voz rezaba desde el interior del cáliz. Al principio creyó que era el eco de su propia mente. El sonido era suave, femenino, un susurro quebrado por el llanto. «Padre, perdóname». La voz venía del cáliz que reposaba sobre la mesa, aún cubierto por el velo blanco. Esteban lo destapó con manos temblorosas. Dentro no había vino, ni sombra, solo un reflejo tenue de luz que pulsaba, como un corazón atrapado. «¿Quién eres?», preguntó. «La que no confesó», susurró la voz. «La que tú enterraste sin absolución». El sacerdote retrocedió. El corazón le golpeaba las sienes. Recordó a Clara, la joven que había muerto en accidente hacía 2 semanas. No había alcanzado a darle la extremaunción. Había sentido culpa por ello, pero nunca imaginó que su alma seguiría llamando. «Clara, ¿eres tú?». El cáliz vibró, y una lágrima de sangre descendió por el borde metálico. El viento golpeó las vidrieras. Las velas se apagaron todas menos una, que ardía con una llama azul. El susurro volvió, más nítido, más cerca. «Padre, el pecado no está en lo que no dijimos, sino en lo que tú oíste y decidiste callar». Esteban cayó de rodillas. Su respiración se volvió un rezo desesperado. «Señor, si esto es una prueba, muéstrame la verdad». Pero lo único que escuchó fue un coro distante, como si las paredes mismas cantaran un salmo desconocido. Desde el fondo del templo, una figura oscura pasó frente al altar. No tenía rostro, solo una sombra que parecía murmurar en todos los idiomas del mundo. El cáliz se derramó solo, tiñendo el mantel de rojo. El padre Esteban cerró los ojos y gritó: «Va de retro, espíritu inmundo». Entonces, silencio. Solo el eco de su voz rebotando entre los muros. Solo el latido solitario de un corazón que ya no sabía si pertenecía a un hombre, o a una confesión que Dios había decidido escuchar por sí mismo. Cuando abrió los ojos, el cáliz estaba vacío. Pero dentro de su oído izquierdo, una voz seguía rezando el Padre Nuestro. Al revés. Episodio 2. Los muros que sangran oraciones. La mañana después de aquella noche, el padre Esteban no abrió las puertas de la iglesia. El sol se filtraba por los vitrales, tiñendo de rojo la piedra, pero el interior permanecía inmóvil, pesado, casi vivo. El cáliz seguía sobre el altar, seco, como si jamás hubiese contenido nada. Y sin embargo, el aire olía a hierro, a vino y a miedo. Esteban intentó rezar el rosario, pero cada Ave María se convertía en un eco distorsionado que regresaba desde las paredes. Era como si la iglesia repitiera sus palabras con una voz más profunda, más vieja. Una voz que no pedía perdón, sino memoria. Al mediodía, mientras preparaba la misa, notó algo extraño en el muro junto al confesionario. Pequeñas gotas oscuras brotaban de las grietas, corriendo lentamente hacia el suelo. Al tocar una con el dedo, descubrió que era sangre seca. Y junto a cada gota, letras minúsculas comenzaron a formarse, una tras otra, componiendo frases en latín que no conocía. «Ade Dominum clamavi, et non me audivit». Clamé al Señor, y Él no me escuchó. El sacerdote retrocedió, el crucifijo colgando de su mano. El muro entero empezó a respirar. El yeso se agrietaba, y de entre las fisuras emergían nuevas palabras, algunas escritas con un pulso tembloroso, otras con furia, como heridas abiertas. Esteban corrió a su despacho, buscando su Biblia, y cuando la abrió, las páginas estaban en blanco. Solo una frase permanecía escrita, con tinta fresca. «La casa de Dios tiene oídos, pero no lengua». El campanario sonó por sí mismo. Fuera, el pueblo seguía su rutina, ignorante del infierno que se movía bajo el techo sagrado. Dentro, las paredes lloraban. El padre se arrodilló frente al altar, desesperado. «Si este templo es tuyo, Señor, ¿por qué sangra?».
Una voz respondió desde lo alto, desde el crucifijo suspendido. Porque todo lo santo, cuando calla demasiado, empieza a podrirse. Esteban levantó la vista. El rostro de Cristo en la cruz tenía los ojos abiertos. De ellos, caía una línea de sangre, delgada y perfecta, que descendía hasta sus pies de madera. El Padre gritó, pero su voz no encontró eco. Solo el murmullo de cientos de oraciones, pronunciadas por lenguas invisibles, llenando el aire, chocando unas con otras, hasta convertirse en un rugido coral que hacía temblar los bancos. Y entre aquel caos de plegarias, escuchó su propio nombre. 1, 2, 3 veces. Susurrado, cantado, maldecido. Esteban, ya no rezas solo. El sonido venía de los muros. Y por primera vez en su vida, el sacerdote comprendió que la fe puede sangrar. Episodio 3, el niño del confesionario. El padre Esteban no había dormido en 3 noches. Las paredes continuaban susurrando, pero ahora lo hacían con un ritmo infantil, como si repitieran una oración aprendida de memoria. Los feligreses evitaban la iglesia. Decían que el campanario sonaba solo, y que, al pasar frente al confesionario, se oía a alguien respirar. Aquella tarde, Esteban decidió quedarse dentro, esperando. Encendió las velas del altar y se sentó en el confesionario, buscando silencio. Pero el silencio, en aquella iglesia, ya era una criatura viva. Pasó 1 hora. 2. Y entonces, una voz pequeña, quebrada, habló desde el otro lado de la rejilla. Padre, he pecado. Esteban se sobresaltó. No había oído abrir la puerta, ni pasos, ni suspiro alguno. El tono era el de un niño, tal vez de 8 o 9 años. Trató de mantener la calma. Hijo, ¿cómo te llamas? Me llamo Gabriel, respondió la voz. Y no debí tocar la campana. Un escalofrío recorrió al sacerdote. Gabriel, como el nombre del ángel. Pero el pueblo entero sabía que ningún niño con ese nombre vivía allí desde hacía más de 30 años. El último había muerto, ahogado en el pozo detrás del templo. ¿Qué campana tocaste, hijo mío?, preguntó Esteban. Silencio. Y luego, con un tono que ya no era inocente, sino lleno de miedo. La que suena desde abajo. La que nadie ve, pero todos oyen cuando sueñan. Esteban tragó saliva. La vela dentro del confesionario parpadeó, casi se apagó. El olor a tierra húmeda y hierro lo envolvió. ¿Qué quieres que haga por ti, Gabriel? La voz suspiró, temblando. Quiero dormir, pero ellos no me dejan. Dicen que el Padre no escucha a los que mueren con culpa. El sacerdote se inclinó hacia la rejilla, con lágrimas en los ojos. Yo te absuelvo, hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un grito lo interrumpió. Agudo. Metálico. Como si alguien golpeara el interior de la madera. La puerta del confesionario tembló, y un viento helado llenó el recinto. Cuando Esteban se levantó, no había nadie. Solo un pequeño zapato de cuero frente al banco, cubierto de polvo y agua. Entonces escuchó el repique de la campana del campanario. 3 veces. Pero el sonido no venía de arriba, sino desde el subsuelo. Y entre las sombras del suelo, algo rió. Una risa leve, de niño, que no era humana. El padre Esteban cayó de rodillas. Sabía que había escuchado una confesión imposible. Y que, desde aquella noche, cada vez que se sentara en el confesionario, alguien más vendría a hablarle, aunque ya no quedara nadie vivo para hacerlo. Episodio 4, las voces del cementerio. La niebla descendió sobre el pequeño pueblo como un sudario. Esa mañana, el padre Esteban celebraba la misa de difuntos. La iglesia estaba casi vacía, 3 ancianas con rosarios entre las manos, el monaguillo dormido y un silencio tan espeso que parecía respirar por sí mismo. El cementerio, visible desde los vitrales, estaba cubierto de un velo blanco. Y desde allí comenzó todo. Mientras Esteban recitaba el Requiem aeternam dona eis, Domine, un murmullo respondió. No provenía de las bancas, ni del coro, ni del viento. Venía de las tumbas. Al principio fue un eco apenas perceptible, como un gemido del suelo. Luego, palabra por palabra, las voces comenzaron a repetir la oración con él. Decenas de voces. Hombres, mujeres, niños. Todas rezando desde debajo de la tierra.
El sacerdote sintió el alma helársele dentro del pecho. Dejó caer el misal, que se abrió por sí solo en una página desconocida, manchada de humedad y sangre. Una sola frase escrita en letras torcidas. Cuando los muertos rezan, es porque ya no confían en Dios. Las campanas repicaron una vez, sin que nadie las tocara. Las ancianas gritaron y corrieron hacia la puerta, pero ésta no se abrió. Esteban alzó la vista, las imágenes de los santos lloraban. Lágrimas oscuras descendían por sus rostros. Fuera, el cementerio temblaba. Las cruces se movían lentamente, como brazos que buscaban salir del suelo. Y entonces oyó su nombre. Susurrado entre cientos de rezos rotos. «¿Esteban? ¿Esteban?» El sacerdote salió corriendo al atrio, empujado por un impulso que no comprendía. La niebla le rodeó como una pared viva. Cada paso que daba sobre la tierra removía un eco de llanto. En la tumba de Clara, la joven que había escuchado en el cáliz, la tierra se agitaba. De la grieta emergía una voz. «Padre, los que no tuvieron confesión están esperando». «¿Esperando qué?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. «Esperando que alguien nos escuche, aunque no debiera hacerlo». Un viento helado barrió el camposanto. El suelo se abrió apenas 1 centímetro, suficiente para que Esteban viera el interior, decenas de bocas moviéndose en la oscuridad, orando en silencio, sin cuerpos, sin ojos. El padre retrocedió, tropezó y cayó de rodillas. Las voces se detuvieron. Solo una, profunda, grave, habló directamente dentro de su mente. «Tú abriste el oído del cielo, Esteban. Ahora no puedes cerrarlo». El viento cesó. El silencio volvió. Pero esa noche, al volver a la iglesia, el padre escuchó un nuevo sonido. Un golpeteo suave, rítmico, que venía de debajo del altar. Como si alguien, desde las entrañas de la tierra, estuviera llamando para confesarse. Episodio 5: La visita del obispo. El padre Esteban llevaba días sin mirar al cielo. Cada vez que intentaba rezar, una docena de voces contestaban dentro de su cabeza, mezclando el Padre Nuestro con gritos de penitencia. Los muros de la iglesia rezumaban humedad, y a veces, en la penumbra del atardecer, juraba ver sombras moviéndose bajo el suelo, como si la tierra misma respirara. Entonces llegó el obispo Valerio, enviado desde Toledo tras las denuncias de los feligreses. Hombre rígido, de voz grave y mirada como acero. Entró en la iglesia sin saludar, con un crucifijo dorado que colgaba pesado sobre su pecho. «Padre Esteban», dijo, «la Santa Sede ha recibido informes extraños. Voces, apariciones, herejías. ¿Qué has hecho en esta casa de Dios?» Esteban bajó la cabeza. «Solo he escuchado, Excelencia. No a los hombres, sino a lo que los hombres dejaron sin decir». El obispo lo observó con una mezcla de compasión y desconfianza. «Escuchar lo que no debe ser escuchado es tentar al abismo. Mañana celebraremos misa juntos. Si tu fe sigue intacta, el silencio de Dios la protegerá». Esa noche, el viento aulló entre los vitrales. El obispo durmió en la habitación del coro, y Esteban, sin cerrar los ojos, escuchó el retumbar del suelo bajo sus pies, como un corazón que latía bajo las piedras. Las campanas tocaron solas a medianoche, 3 veces. Por la mañana, la misa comenzó. El templo estaba vacío, pero la luz filtrada por las vidrieras daba a las figuras un brillo espectral. El obispo levantó el cáliz. Y entonces, el susurro volvió. No para Esteban, sino para él. Valerio se detuvo. Sus labios temblaron. El vino en el cáliz comenzó a vibrar, como si hirviera desde dentro. Una voz salió del metal. «Valerio, ¿recuerdas lo que hiciste en Segovia?» El obispo dejó caer el cáliz. El líquido rojo se derramó por los escalones, y su olor llenó el aire como un recuerdo de carne. «Basta», gritó. «Esto es obra del demonio». Las velas se apagaron todas. Y el eco respondió, no desde una sola voz, sino desde todas las estatuas, todos los muros, todos los bancos. «No, Valerio, es la voz de los que callaste». El obispo retrocedió, pálido. Las imágenes de los santos comenzaron a girar sus cabezas lentamente hacia él. Y desde la cruz, el Cristo abrió los ojos ensangrentados. Valerio cayó al suelo, rezando entre sollozos. «Perdónanos, Señor. Perdónanos.
Cuando Esteban se acercó, el obispo ya no hablaba. Su cuerpo estaba rígido, los ojos abiertos, la boca manchada de vino y sangre. Solo su oído izquierdo sangraba. Y en el suelo, junto a su mano, el cáliz seguía temblando, emitiendo un murmullo apenas audible. Ahora escucha tú, Esteban. Escucha lo que ni el cielo se atreve a oír. Episodio 6, el diario prohibido. La muerte del obispo Valerio había dejado al pueblo sumido en un miedo antiguo, casi sagrado. Nadie se acercaba ya a la iglesia. El padre Esteban, solo entre las sombras, comenzó a dudar si seguía siendo un hombre o un recipiente de voces ajenas. Sus noches eran un coro de plegarias y gemidos. Y entre todos esos murmullos, uno empezó a repetirse con insistencia, como una orden. Busca el libro. En el altar del polvo. Durante 2 días evitó hacerlo. Pero la tercera noche, incapaz de soportar el silencio que respiraba como un animal dentro del templo, encendió una lámpara y subió al desván de la sacristía, donde dormían los recuerdos olvidados de la iglesia. Allí, entre reliquias rotas y crucifijos sin brazos, encontró una caja de madera cubierta por un sello de cera roja con el emblema de la Inquisición. Lo rompió. Dentro había un manuscrito encuadernado en piel, ennegrecida por el tiempo. El título grabado a fuego decía: Manual de los oídos de Dios. El corazón de Esteban se detuvo un segundo. Las letras parecían moverse, como si respiraran bajo la luz. Abrió el libro. No era un texto teológico. Era un registro, una lista de nombres. Hombres de sotana, sacerdotes, monjes. Todos anotados con fechas de muerte y una sola frase al margen: elegido para oír lo imposible. Esteban buscó hasta la última página. Y allí, con tinta fresca, como si alguien lo hubiera escrito ese mismo día, encontró su propio nombre. Esteban Aguilar, 2025, confirmado. Sintió el mundo girar a su alrededor. Las paredes susurraban su nombre. Una ráfaga de viento apagó la lámpara, pero las letras del libro seguían brillando con una luz rojiza. Volvió a leer. Las instrucciones eran claras. Los oídos de Dios eran sacerdotes marcados desde su bautismo. Elegidos para escuchar las confesiones que el cielo no aceptó. Cuando un alma no era digna ni del infierno ni del perdón, su voz buscaba un oído humano para ser oída, aunque eso significara destruir al receptor. El padre Esteban cayó de rodillas, apretando el libro contra su pecho. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me eliges para escuchar lo que tú callas? El viento respondió, moviendo las páginas solas hasta una línea escrita con una caligrafía diferente, casi demoníaca. Porque hasta el cielo necesita cómplices. En ese momento, el reloj marcó la medianoche. Las campanas tocaron una sola vez, pero el sonido no provenía del campanario. Venía desde dentro del libro. Y con cada tañido, las letras cambiaban, transformándose en frases nuevas, que solo él podía oír. El siguiente paso está bajo el altar. Lo que fue sellado debe ser abierto. Pero recuerda, Esteban, una vez que escuchas la voz de Dios, ya no puedes callar. El sacerdote cerró el libro, temblando. Bajo sus dedos, el cuero aún palpitaba. Y por primera vez comprendió que no estaba leyendo un texto, sino un testigo vivo. Episodio 5, la visita del obispo. El padre Esteban llevaba días sin mirar al cielo. Cada vez que intentaba rezar, una docena de voces contestaban dentro de su cabeza, mezclando el Padre Nuestro con gritos de penitencia. Los muros de la iglesia rezumaban humedad, y a veces, en la penumbra del atardecer, juraba ver sombras moviéndose bajo el suelo, como si la tierra misma respirara. Entonces llegó el obispo Valerio, enviado desde Toledo tras las denuncias de los feligreses. Hombre rígido, de voz grave y mirada como acero. Entró en la iglesia sin saludar, con un crucifijo dorado que colgaba pesado sobre su pecho. Padre Esteban, dijo, la Santa Sede ha recibido informes extraños. Voces, apariciones, herejías. ¿Qué has hecho en esta casa de Dios? Esteban bajó la cabeza. Solo he escuchado, Excelencia. No a los hombres, sino a lo que los hombres dejaron sin decir. El obispo lo observó con una mezcla de compasión y desconfianza. Escuchar lo que no debe ser escuchado es tentar al abismo. Mañana celebraremos misa juntos. Si tu fe sigue intacta,
el silencio de Dios la protegerá. Esa noche, el viento aulló entre los vitrales. El obispo durmió en la habitación del coro, y Esteban, sin cerrar los ojos, escuchó el retumbar del suelo bajo sus pies, como un corazón que latía bajo las piedras. Las campanas tocaron solas a medianoche, 3 veces. Por la mañana, la misa comenzó. El templo estaba vacío, pero la luz filtrada por las vidrieras daba a las figuras un brillo espectral. El obispo levantó el cáliz. Y entonces, el susurro volvió. No para Esteban, sino para él. Valerio se detuvo. Sus labios temblaron. El vino en el cáliz comenzó a vibrar, como si hirviera desde dentro. Una voz salió del metal. Valerio, ¿recuerdas lo que hiciste en Segovia? El obispo dejó caer el cáliz. El líquido rojo se derramó por los escalones, y su olor llenó el aire como un recuerdo de carne. «Basta», gritó. «Esto es obra del demonio». Las velas se apagaron todas. Y el eco respondió, no desde una sola voz, sino desde todas las estatuas, todos los muros, todos los bancos. «No, Valerio, es la voz de los que callaste». El obispo retrocedió, pálido. Las imágenes de los santos comenzaron a girar sus cabezas lentamente hacia él. Y desde la cruz, el Cristo abrió los ojos ensangrentados. Valerio cayó al suelo, rezando entre sollozos. «Perdónanos, Señor. Perdónanos». Cuando Esteban se acercó, el obispo ya no hablaba. Su cuerpo estaba rígido, los ojos abiertos, la boca manchada de vino y sangre. Solo su oído izquierdo sangraba. Y en el suelo, junto a su mano, el cáliz seguía temblando, emitiendo un murmullo apenas audible. «Ahora escucha tú, Esteban. Escucha lo que ni el cielo se atreve a oír». Episodio 6, el diario prohibido. La muerte del obispo Valerio había dejado al pueblo sumido en un miedo antiguo, casi sagrado. Nadie se acercaba ya a la iglesia. El padre Esteban, solo entre las sombras, comenzó a dudar si seguía siendo un hombre o un recipiente de voces ajenas. Sus noches eran un coro de plegarias y gemidos. Y entre todos esos murmullos, uno empezó a repetirse con insistencia, como una orden. «Busca el libro. En el altar del polvo». Durante 2 días evitó hacerlo. Pero la tercera noche, incapaz de soportar el silencio que respiraba como un animal dentro del templo, encendió una lámpara y subió al desván de la sacristía, donde dormían los recuerdos olvidados de la iglesia. Allí, entre reliquias rotas y crucifijos sin brazos, encontró una caja de madera cubierta por un sello de cera roja con el emblema de la Inquisición. Lo rompió. Dentro había un manuscrito encuadernado en piel, ennegrecida por el tiempo. El título grabado a fuego decía: «Manual de los oídos de Dios». El corazón de Esteban se detuvo un segundo. Las letras parecían moverse, como si respiraran bajo la luz. Abrió el libro. No era un texto teológico. Era un registro, una lista de nombres. Hombres de sotana, sacerdotes, monjes. Todos anotados con fechas de muerte y una sola frase al margen: «Elegido para oír lo imposible». Esteban buscó hasta la última página. Y allí, con tinta fresca, como si alguien lo hubiera escrito ese mismo día, encontró su propio nombre. Esteban Aguilar, 2025, confirmado. Sintió el mundo girar a su alrededor. Las paredes susurraban su nombre. Una ráfaga de viento apagó la lámpara, pero las letras del libro seguían brillando con una luz rojiza. Volvió a leer. Las instrucciones eran claras. Los oídos de Dios eran sacerdotes marcados desde su bautismo. Elegidos para escuchar las confesiones que el cielo no aceptó. Cuando un alma no era digna ni del infierno ni del perdón, su voz buscaba un oído humano para ser oída, aunque eso significara destruir al receptor. El padre Esteban cayó de rodillas, apretando el libro contra su pecho. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me eliges para escuchar lo que tú callas? El viento respondió, moviendo las páginas solas hasta una línea escrita con una caligrafía diferente, casi demoníaca. Porque hasta el cielo necesita cómplices. En ese momento, el reloj marcó la medianoche. Las campanas tocaron una sola vez, pero el sonido no provenía del campanario. Venía desde dentro del libro. Y con cada tañido, las letras cambiaban, transformándose en frases nuevas, que solo él podía oír. El siguiente paso está bajo el altar.
Lo que fue sellado debe ser abierto. Pero recuerda, Esteban, una vez que escuchas la voz de Dios, ya no puedes callar. El sacerdote cerró el libro, temblando. Bajo sus dedos, el cuero aún palpitaba. Y por primera vez comprendió que no estaba leyendo un texto, sino un testigo vivo. Episodio 9, el retrato que abría los ojos. El amanecer llegó sin canto de aves. Solo el eco de las campanas, tocando por sí mismas, marcó el final de una noche que Esteban preferiría olvidar. El templo olía a cera quemada y sal vieja, como si el mar hubiera pasado por allí y dejado su luto. El padre Esteban, exhausto, se quedó mirando el altar destruido. Sobre la pared del fondo, un retrato antiguo colgaba torcido, la Virgen de los Dolores, una pintura de ojos cerrados que había acompañado generaciones de fieles. Pero esa mañana, algo en ella había cambiado. Los ojos estaban abiertos. Al principio creyó que era una ilusión causada por el cansancio, pero al acercarse notó que la expresión del cuadro había mutado. El dolor que antes mostraba era ahora una mirada humana, viva, dirigida a él. Una mirada que reconocía. El corazón de Esteban se detuvo por un instante. Esa mirada era la misma que recordaba de su infancia, la de su madre, muerta en un parto cuando él tenía 8 años. Retrocedió, respirando con dificultad. No, no puede ser. Una voz suave, femenina, brotó del lienzo. Hijo, ¿por qué rezas a quien no te responde? El sacerdote cayó de rodillas, con el crucifijo en la mano. Madre, si esto es una prueba, que Dios me dé fuerza para soportarla. No es una prueba, Esteban, dijo la voz, dulce pero firme. Es un recuerdo. El cielo guarda lo que tú olvidaste. El aire se volvió espeso, tibio, casi maternal. Las lágrimas le quemaban los ojos. Te vi morir, susurró él. Te enterramos junto al olivo. Pero nunca me escuchaste, interrumpió la voz. Y ahora, tú escuchas a todos menos a mí. El rostro del cuadro comenzó a moverse lentamente, como si respirara dentro del marco. Los labios se abrieron apenas, dejando escapar una brisa helada que olía a flores marchitas. Dios no me tiene en su reino, hijo, dijo la pintura. Me quedé donde tú me dejaste, en tu silencio. Esteban quiso apartarse, pero sus pies no respondían. El cuadro lo observaba con ternura y desesperación. Una lágrima pintada comenzó a deslizarse por la mejilla de la Virgen, cayendo sobre el suelo real. Era una lágrima roja. Madre, detente, esto no viene de Dios, murmuró, temblando. ¿Y de quién crees que viene el amor que no muere? Respondió la voz, con una mezcla de dolor y compasión. De pronto, la vela más cercana se encendió sola, y en la pared detrás del retrato se dibujó una silueta. Una mujer de cabello largo, cubierto por un velo, sostenía un rosario roto. El aire vibró con un sonido que no era canto ni llanto, sino ambos a la vez. La pintura comenzó a agrietarse, la imagen deformándose. Los ojos que antes parecían humanos se oscurecieron, llenos de sombras en movimiento. Y de entre las grietas surgió una última frase, susurrada por miles de voces femeninas superpuestas. Hasta las madres olvidadas encuentran la forma de ser escuchadas. El retrato estalló en silencio, dejando tras de sí un olor dulce, insoportable. Esteban cayó al suelo, cubierto por trozos de lienzo. En uno de ellos, aún palpitante, el rostro de la Virgen lo miraba. Sonreía. Y en la distancia, las campanas tocaron una vez más, como si una madre llamara a su hijo a casa. Episodio 10, el exorcismo del aire. El padre Esteban ya no diferenciaba entre el sueño y la vigilia. Desde aquella mañana en que el retrato de la Virgen abrió los ojos, el templo había cambiado de respiración. El aire se movía con un ritmo propio, como si el edificio tuviera pulmones invisibles. A veces, al inhalar, sentía que no respiraba solo. Los feligreses no regresaban. Los pájaros no cruzaban el campanario. Y los crucifijos colgaban torcidos, como cansados de proteger lo que ya no era santo. Esteban comprendió que debía hacer algo. No por fe, sino por supervivencia. Tomó agua bendita, preparó incienso y abrió el manual de los oídos de Dios por la última página. Allí, en letras torcidas, se leía una advertencia. Si la voz entra en ti, expúlsala antes de que te confunda con ella.
Era la única instrucción que le quedaba. Decidió realizar el exorcismo sobre sí mismo. A medianoche, encendió las velas del altar. Se colocó una estola púrpura y comenzó a leer el Rituale Romanum. Las palabras antiguas resonaban entre las columnas, multiplicadas, deformadas. Cada oración parecía regresar convertida en otra cosa. Exorcízote, amnis spiritus immunde. El viento sopló dentro de la iglesia, girando en espiral. Las hojas del libro se movieron solas, y una voz, su propia voz, pero más grave, repitió desde el aire. No puedes expulsarnos, porque tú nos diste nombre. Esteban levantó el crucifijo. Por el poder de Cristo te ordeno que salgas. La voz rió, y el eco se convirtió en un coro. ¿Salir? Pero somos tu fe hecha carne. Somos lo que oíste cuando el cielo cayó. El viento se transformó en un grito. Las velas se apagaron todas, excepto una. El aire comenzó a palpitar. Del humo surgieron figuras translúcidas, humanas y deformes, como cuerpos hechos de bruma. Sus bocas se movían, pero no hablaban. Esteban entendió con horror que rezaban sin aire. Sintió una presión en el pecho. Algo se arrastraba dentro de su garganta. Cayó al suelo, convulsionando, mientras de su boca salían frases en latín que no comprendía. No eran suyas. Eran las confesiones de los muertos. Entre jadeos, logró decir: Señor, si esto es tu voz, dime que aún soy tu siervo. Entonces, el aire se detuvo. Un silencio absoluto, vivo, pesado como una presencia. Y de pronto, un susurro suave, casi maternal, respondió desde dentro de su cabeza. No soy tu Señor, Esteban, soy su silencio. Una ráfaga helada recorrió el templo. Las paredes respiraron al unísono. El exorcismo había terminado, pero no con victoria. El sacerdote se levantó tambaleante. Su voz ya no era suya, resonaba doble, como si alguien más hablara con él desde el interior. En el altar, el crucifijo comenzó a girar lentamente, cabeza abajo. Esteban comprendió la verdad que más temía. No había expulsado a los espíritus. Había abierto espacio para que todos entraran. Episodio 11, el pueblo sin eco. El amanecer llegó, pero el día no nació. El cielo estaba gris, sin forma, sin pájaros. El aire parecía dormido. El padre Esteban abrió la puerta de la iglesia y se encontró con un silencio tan absoluto que dolía. El pueblo entero estaba en calma, como si la vida hubiese decidido detenerse. No se oía ni el murmullo del viento, ni el ladrido de un perro, ni el repique del pozo. Solo su respiración. Solo su corazón. Solo él. Comenzó a caminar por la calle empedrada. Las casas tenían las ventanas abiertas, las cortinas moviéndose, pero nadie respondía a sus llamados. Golpeó una puerta. Nada. Otra. Nada. Finalmente, vio a una mujer de espaldas, frente al mercado. Se acercó corriendo. «María», gritó. La mujer se giró lentamente, con los ojos desbordados de terror. Abrió la boca, y ningún sonido salió. Solo un gesto desesperado, un intento de gritar en un mundo sin eco. Esteban retrocedió. El miedo comenzó a treparle por la garganta. Intentó rezar un Padre Nuestro, y su voz sonó fuerte, clarísima, como si el aire solo lo obedeciera a él. Toda la plaza lo miró. Decenas de rostros asomados a las ventanas, todos mudos, todos temblando. Querían hablar, pero no podían. Y al mismo tiempo, cada palabra que él pronunciaba retumbaba dentro de sus cabezas. Las escuchaban sin querer, como si su voz ahora fuera la única permitida en la tierra. «¿Qué me has hecho, Señor?», susurró. Las campanas del campanario respondieron. Sonaron 3 veces. Pero el sonido no era metálico. Era su nombre. Esteban. Esteban. El sacerdote levantó la vista. Las campanas se movían solas, sus cuerdas inmóviles. El bronce brillaba con una humedad rojiza, como si estuviera vivo. Y cada campanada pronunciaba su nombre más fuerte. Esa voz, la del metal, era la misma que había escuchado dentro de su cabeza durante el exorcismo. El pueblo cayó de rodillas. Algunos lloraban en silencio, otros se tapaban los oídos, pero todos lo miraban con una mezcla de miedo y adoración. Uno de los ancianos se acercó, temblando,
con una cruz de madera entre las manos. Se arrodilló ante él. Y, sin poder hablar, escribió con un dedo en el polvo del suelo una frase. Tú eres la voz que nos queda. Esteban sintió un vacío abrirse dentro del pecho. No, no soy la voz, solo soy un hombre. Pero su voz resonó con fuerza, repitiéndose en todas las direcciones, como si la iglesia misma lo amplificara. Soy un hombre, soy un hombre, soy un hombre. El eco continuó durante minutos, hasta que finalmente se extinguió. Y en ese instante, escuchó algo imposible. El mundo respirando al unísono con él. El silencio regresó. Pero esta vez no estaba vacío. Estaba esperando su próxima palabra. Episodio 12, el juicio de los oídos. Lo llevaron encadenado. No por los brazos ni por los pies, sino por la voz. Cada palabra que pronunciaba lo arrastraba un poco más lejos de su iglesia, de su pueblo, de su humanidad. El Tribunal Eclesiástico de Toledo lo esperaba en una sala subterránea, iluminada por velas que no daban calor. Los jueces vestían sotanas negras y tenían los oídos cubiertos con cera bendita, como si temieran ser contaminados por el sonido de su presencia. Padre Esteban Aguilar, dijo el inquisidor mayor, con voz dura. Se te acusa de herejía, de invocar lenguas prohibidas, y de servir a voces que no provienen del cielo. ¿Cómo te declaras? El sacerdote levantó la cabeza. Sus ojos estaban hundidos, pero brillaban con una serenidad que no pertenecía a los hombres. No las invoqué, respondió. Ellas me encontraron. Un murmullo recorrió la sala. Las velas parpadearon. El aire se volvió espeso, vibrante. Y en ese instante, los jueces empezaron a escuchar lo que nunca debieron oír. Primero, un suspiro. Luego, un rezo. Después, cientos de voces superpuestas, saliendo del cuerpo de Esteban como un coro sinfónico de almas. Las palabras no tenían idioma. Eran plegarias antiguas, olvidadas incluso por los ángeles. Uno de los jueces gritó, tapándose los oídos. Silencio. Que calle el blasfemo. Pero cuanto más lo mandaban callar, más fuerte se oía el canto. Las paredes temblaban. Las cruces giraron. Las velas se inclinaron como si reverenciaran. Y entonces, las voces comenzaron a hablar por él. Nosotros somos los que esperaron siglos bajo tierra, decían. Los que murieron sin confesión, los que rezaron al vacío. Nosotros somos los ecos del Dios que calla. Los jueces intentaron recitar el credo, pero sus labios no obedecían. Uno por uno, empezaron a repetir las palabras de Esteban. Sus ojos se volvieron en blanco. La sala se llenó de un viento ardiente que olía a incienso y a hueso. El inquisidor mayor cayó de rodillas. ¿Qué eres, Esteban? ¿Hombre o demonio? El sacerdote sonrió con una calma que helaba el alma. Soy lo que Dios ya no tiene, un oído dispuesto. Las cadenas se rompieron solas. El aire vibró con un sonido grave, casi musical. Las paredes comenzaron a sudar sangre, y de cada gota surgía un rostro que rezaba, agradecido. El inquisidor gritó: «Expulsadlo de la iglesia». Pero una voz más poderosa respondió desde todas partes: «¿Cómo expulsas a quien ahora es la iglesia?». La sala entera se iluminó con un resplandor blanco. Cuando el fulgor se extinguió, los jueces yacían inmóviles, con las manos sobre los oídos, como si hubieran escuchado la verdad y no soportaran recordarla. Esteban estaba de pie, solo, en medio del silencio absoluto. Pero ya no era el silencio del miedo. Era un silencio obediente. Caminó hacia la puerta. Las campanas de Toledo sonaron por sí solas, repitiendo su nombre. Y mientras salía al amanecer, comprendió que su juicio no había terminado. El siguiente sería dictado por Dios, si alguna vez volvía a hablar. Episodio 13, el silencio de Dios. El padre Esteban caminó durante días, sin rumbo, hasta llegar a un valle donde el viento no hablaba. Los árboles estaban secos, el cielo inmóvil. Ni los pájaros se atrevían a cantar. Por primera vez en mucho tiempo, no escuchaba nada. Ninguna voz, ningún susurro, ningún rezo lejano. Solo el vacío. Se arrodilló sobre la tierra árida, levantando el rostro hacia un cielo sin nubes. «¿Dónde estás, Señor?», murmuró, con voz quebrada. «Me hiciste tu instrumento, ¿y ahora me abandonas al silencio?». Ninguna respuesta.
Solo el zumbido del propio corazón, débil, humano, cansado. Recordó los rostros que había visto, los muertos sin confesión, los ángeles que hablaban a través del fuego, las madres olvidadas que lloraban desde los muros. Había escuchado todo lo que ningún hombre debía oír. Y sin embargo, lo único que ahora deseaba era escuchar a Dios. Una sola palabra bastaría. Una sílaba. Un aliento. El silencio siguió siendo absoluto. Cayó sobre sus rodillas y golpeó el suelo con las manos. Respóndeme. Háblame. Dime que todo esto fue para algo. Su voz rebotó en el vacío y regresó multiplicada. Era su propia voz, pero vacía, hueca, como si ya no le perteneciera. Respóndeme, háblame, dime que todo esto fue para algo. El eco lo envolvió como un manto. Y entonces entendió, no había silencio, había escucha. Todo lo que lo rodeaba, la tierra, el aire, las piedras, estaba oyendo. El universo entero contenía la respiración, pendiente de su próxima palabra. El mundo era un oído abierto. ¿Eres tú?, preguntó, apenas un suspiro. Una ráfaga tibia cruzó el valle. No era viento. Era algo más suave, más antiguo. Una sensación que no venía de fuera, sino desde dentro de su pecho. Una presencia inmensa, invisible, que se desplegaba como una voz que no usaba palabras. Entonces lo comprendió. Dios no le había abandonado. Dios lo estaba escuchando. Todo el tiempo. Y ese era el castigo. El eco de su respiración se volvió coral. Miles de suspiros al unísono, repitiendo su nombre sin boca, sin garganta, sin carne. El cielo se tornó blanco, sin luz ni oscuridad, y Esteban sintió como su voz se disolvía, confundida entre las demás. Su cuerpo tembló, su lengua se volvió de fuego, y su mente fue tragada por una claridad insoportable. Antes de desvanecerse, logró pronunciar su última plegaria. Señor, si aún me escuchas, haz que calle. Y por primera vez, el cielo obedeció. No hubo más eco. No hubo más sonido. Solo un silencio perfecto, lleno de presencia. El silencio de Dios. Episodio 14, la campana que nunca debió sonar. El silencio había reinado durante 40 días. Nadie en el valle pronunciaba su nombre. Nadie se atrevía a acercarse a la iglesia donde el padre Esteban había desaparecido. Solo las campanas, mudas desde entonces, seguían suspendidas en el campanario, negras por el hollín y la soledad. Hasta que un día, un desconocido llegó al pueblo. Un viajero cubierto por una capa de polvo, con los ojos grises y las manos vendadas. Nadie supo de dónde vino. Solo dijo que había oído una historia sobre un sacerdote que escuchó a Dios, y que el eco aún seguía allí, esperando una respuesta. Los aldeanos le suplicaron que no se acercara al templo. Pero el forastero no escuchó. Subió los escalones de piedra y empujó las puertas, que se abrieron con un gemido, como si el edificio exhalara después de siglos. Dentro, el aire olía a cera seca y ceniza. El altar estaba cubierto de polvo, y en el suelo, marcas de rodillas aún grabadas en la madera. Todo estaba quieto, excepto una cuerda que colgaba del techo, moviéndose lentamente, como si esperara ser tomada. El hombre levantó la vista. La campana lo miraba desde arriba. No era de bronce común, tenía inscripciones talladas en latín antiguo, y en su superficie se veían rostros humanos, retorcidos, congelados en un grito eterno. En el borde se leía una frase: Non sonet nisi in el finem. No sonará sino al final. El viajero sonrió. Entonces que suene. Tiró de la cuerda. El sonido que salió no era de este mundo. No fue un repique, sino un rugido profundo, un lamento de hierro y fuego que atravesó el aire como una herida. Las ventanas explotaron, las cruces se inclinaron, y el suelo tembló bajo sus pies. Los aldeanos corrieron hacia el templo, horrorizados. El cielo se había vuelto negro. Y del campanario cayó una lluvia de plumas ardientes. Dentro, el viajero sangraba por los oídos, pero seguía de pie, riendo. Porque entre el eco del tañido, una voz antigua había despertado. ¿Quién me ha llamado? Yo, dijo el hombre. He venido a buscar lo que se perdió. El aire se llenó de un murmullo. Las paredes respiraban. Y en el altar, el polvo comenzó a levantarse, tomando forma humana. Era Esteban.
o lo que quedaba de él. Su rostro era pálido como la cera, sus ojos vacíos, pero su boca sonreía con una calma insoportable. «Has tocado la campana», dijo con una voz que no era suya. La que separa lo que se reza de lo que se oye. El viajero cayó de rodillas. «Muéstrame al que calla». «No pidas ver al que calla», respondió Esteban. «Pide no escucharlo». El tañido seguía resonando, interminable, como si la campana no dejara de sonar dentro del aire, dentro del tiempo. Y cada vez que vibraba, una grieta invisible se abría entre el suelo y el cielo. Del otro lado, algo se movía. Las voces de los muertos, los ángeles caídos y los ecos de Dios empezaron a mezclarse en un solo sonido. Una sinfonía que no pertenecía a la tierra. Esteban extendió la mano. La campana volvió a callar. Pero el daño ya estaba hecho. El viajero lo miró con espanto. «¿Qué has hecho?». El sacerdote respondió con un susurro que se oyó en todo el valle. «He tocado el final». Y con esas palabras, el cielo comenzó a sangrar. Episodio 15, Epílogo, el último rezo. Nadie recuerda exactamente cuándo dejó de existir el pueblo. Algunos dicen que fue una noche de tormenta, otros aseguran que el sol simplemente no volvió a salir. Solo se sabe que las campanas sonaron una última vez, y su eco viajó tan lejos que hubo quien juró oírlas incluso desde los montes de Castilla. Un sonido que no anunciaba misa, sino juicio. El cronista que escribe estas líneas no estuvo allí, pero ha visto las ruinas, las piedras ennegrecidas, los vitrales rotos, y en medio del altar, la marca de 2 rodillas grabadas en el mármol, como si alguien hubiese orado hasta fundirse con la tierra. Dicen que era el padre Esteban Aguilar, el sacerdote que escuchó lo que nadie debía oír. Cuando la campana prohibida fue tocada, el cielo se abrió, no como una puerta, sino como una herida, y por esa grieta descendió un sonido tan puro, tan insoportable, que el aire se volvió carne. Las voces del cielo y del infierno se confundieron en una sola oración interminable. El viajero que la hizo sonar gritó, pero su voz se fundió con las demás. Desde entonces, nadie volvió a oír su nombre. Los sobrevivientes, si es que los hubo, contaron que vieron al padre Esteban de pie en el campanario, con los brazos extendidos hacia el cielo sangrante. Decían que sonreía, no con locura, sino con comprensión. Como quien, por fin, había entendido la palabra que buscó toda su vida. Una luz blanca descendió sobre él. No ardía, no cegaba, solo silenciaba. El eco se detuvo. El mundo respiró por última vez. Y entonces, el silencio habló. Nadie sabe lo que dijo, pero desde esa noche, en los pueblos vecinos, las misas se celebran en absoluto silencio. Las campanas permanecen quietas, las oraciones se piensan pero no se pronuncian, y los sacerdotes temen mirar hacia el cielo durante demasiado tiempo. Hay quienes aseguran que si te acercas a las ruinas en la medianoche exacta, puedes escuchar una voz suave rezando el Padre Nuestro, al revés, y que, si prestas atención, entre las sílabas rotas se distingue una frase clara, repetida eternamente. El que escucha a Dios se convierte en su eco. Yo no sé si creerlo. Solo sé que, mientras escribo esto, las paredes de mi estudio tiemblan levemente. Y aunque afuera nos sopla el viento, algo acaba de sonar. 3 campanadas, lentas, profundas, como si el tiempo mismo recordara que una vez hubo un sacerdote que se atrevió a escuchar lo imposible.